Dios los bendiga, hermanos. Gracias en el Señor por cada uno de ustedes, por este momento que nos permite compartir de la gracia soberana de nuestro Creador. Hoy, como todos los días, compartir uno de los proverbios. Los proverbios que vamos a ver el día de hoy, proverbios que de cierta manera ya lo hemos abordado en el capítulo 2 y el capítulo 3. Y como ese consejo de un padre a un hijo debe ser repetitivo. A veces nosotros como padres, nosotros cometemos errores en el sentido de decirle las cosas a nuestros hijos una sola vez. Pero cuando vemos el asunto en la Escritura, en la palabra de Dios, como el consejo del Padre verdadero o del gran Padre a nosotros como hijos que somos delante de Él, nos lleva a entender que el consejo de Él es repetitivo. Lo encontramos que la palabra misma muestra que el consejo sobre algo nos lo ha dado en alguna parte de la Escritura y vuelve y nos lo repite. Eso pasa con muchos proverbios de los que hemos estado hablando. Tal vez algunos devocionales serán muy parecidos a alguno anterior, como en el caso de hoy, pero nos debe llevar a esa recordación. Si algo se repite muchas veces, es porque es sumamente importante. Eso abordamos hoy, el consejo de escuchar. Si se repite tanto en la Biblia, el consejo no solamente por parte de los proverbios y por los salmos, por ejemplo, sino también en la ley de Moisés, los profetas y también Jesucristo y los apóstoles hablando del mismo tema, es porque es crucial. Nosotros no solemos escuchar. Tenemos problemas para poner atención, para verdaderamente oír lo que nos están diciendo, más cuando se refiere al consejo de la palabra del Señor. Así que los versículos de hoy nos llevan a ese mover. Dice la palabra del Señor así: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. Amén. Proverbios capítulo 4, versículos 20 al 22. Si se dan cuenta, ya lo había dicho él en algún momento. Hijo, está atento a mis palabras y inclina tu oído a mis razones. Él ya lo había repetido en muchos proverbios anteriores. Algo que debe ser repetitivo para nosotros. El consejo verdadero debemos guardarlo y debe ser parte de nosotros. Debemos escuchar las razones verdaderas, a veces hasta de las prohibiciones que Dios ha dado. Dios no prohíbe algo simplemente porque quiso prohibirnos algo. Es el mal que está evitando la prohibición. De eso trata la palabra del Señor, de eso trata el consejo de un padre o un hijo, de eso trata el consejo de Cristo a la vida de nosotros. Debemos escuchar, estar atentos. Inclinar es poner atención, es como hacer esta señal en la cual sé que debo poner mucha atención, porque los ruidos, no solamente de carros, vehículos o lo que pase, sino el ruido de mi mente que a todo el tiempo está pronunciando, diciendo cosas, es tan evidente que a veces nos toca inclinar nuestra cabeza, acercarnos a mirar que lo que estamos escuchando, ponerle mucha atención. Eso debe ser claro para nosotros. Por eso a veces cuando alguien nos está hablando algo, escuchamos mucha cantidad de palabras, bla, 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 podríamos decirlo de esa manera, pero no encontramos la razón de lo que nos están diciendo. Nuestro cerebro empieza a cauterizar nuestra manera de pensar y nos alejan de ese principio básico del escuchar. Él está diciendo, inclina tu oído a mis razones. Pero lleva a otra parte. ¿De qué tiene que ver el oído con los ojos? Bueno, dice el versículo 21, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. ¿Alguna vez a ustedes les han dado indicaciones para ir a algún lugar sin conocerlo? Tuve que hacerlo varias veces cuando vivía en Bogotá. Personas, debido a la habilidad que había cogido de conocer un poco la ciudad, me pedían consejo para ir de un lugar a otro. Algunos se maravillaban de que podía ser un poquito específico, hasta colores de la casa, esquinas, que podía encontrarse en el camino, pues porque conocía el camino por el cual iban a andar. Así pude aconsejar y llevar varias personas de un punto a otro simplemente por mis palabras. No estaban viendo el recorrido, pero estaban escuchando mis palabras. De eso trata justamente el escuchar.
que cuando ya vaya a suceder la acción o cuando ya vayamos en el camino, podamos reconocer las palabras del consejo, de las razones prudentes que Dios nos ha dado y poder decir, ahora estoy viendo lo que me está advirtiendo, ahora estoy viendo por dónde voy caminando, ahora sé a dónde me dirijo. No sé si la explicación nos deja claro el tema. Nosotros hoy en día debemos tener claro, la palabra de Dios es la forma como nos revela el camino sin haberlo cruzado, sin haber nunca andado por ese lugar. De eso trata el verdadero consejo de la palabra de Dios para nuestras vidas. Tal vez nosotros no seamos tan prudentes. Me acuerdo que en una de mis indicaciones me equivoqué como por una cuadra y tal vez me equivoqué en eso, tal vez di indicaciones equivocadas, pero cuando nos referimos al consejo del Padre de las luces, el Padre verdadero, y cuando nos damos de cuenta que su palabra es perfecta, Él revela el camino antes de que lo crucemos. Él muestra cada uno del andar. Por eso está diciendo en el versículo 21, no se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. El buen consejo debe ser parte de nosotros, porque cuando llegue a pasar, tenemos el consejo verdadero y podemos ver más claro para dónde me dirijo, para dónde voy. De eso trata la palabra del Señor. Hermano, como parte práctica que usted y yo debemos tener en este día es, bueno, ¿qué tan prudentes somos al escuchar las palabras de Dios? ¿Qué tan prudentes estamos en que todo lo que hemos aprendido, aplicarlo en nuestro diario vivir? La palabra que hemos aprendido hasta el momento nos ha llevado a ver las acciones de nuestro diario vivir, a poder usar nuestros ojos en el consejo verdadero de la palabra para no caer en esos problemas. Muchos de nosotros aprendemos con el método de prueba y error. La palabra nos enseña que no hay que hacer la prueba. Él le enseñó el camino correcto, por lo tanto debemos obedecerle a Él. Oremos al Señor y que Dios nos bendiga en este día. Padre eterno, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza por tu gracia soberana. Gracias, Señor amado, por este momento, este tiempo que nos permite compartir de tu palabra y que seamos instruidos, edificados, pero sobre todo, que aprendamos a escuchar y sobre todo, a escuchar el consejo de la palabra de Dios. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde y la gracia los acompañe o nos acompañe siempre. Bendiciones.